cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar y precises sonreír, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien seguir el triunfo y no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Juventud, divino tesoro. Creo que a todos nos gustan los tesoros. Y este versículo de ninguno tenga en poco tu juventud, creo que es el que más nos gusta. Porque nos gusta que nos tomen ¿en qué? En cuenta. Pero Pablo sigue diciendo, pero sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Pasó algo curioso que quiero comentarles. Resulta que por ahí en un culto matutino me ganaron mi tema de hoy. Y también la hermana Lady y ayer el hermano Edgar me ganó también mi otro tema que traía. Así que voy a repetirlo. Voy a hablar lo que ellos dijeron. Bueno, no. Quiero que vayamos a ver 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice de la siguiente manera. 4:7 de 2 de Corintios, dice la palabra de Dios así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Juventud, divino tesoro. Pero dice la palabra de Dios que el tesoro lo tenemos ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no sea de ¿qué? Y no sea de nosotros. Si tú tocas este frasco, este vaso, ¿cómo lo sientes? Tócalo. Áspero. Está áspero, ¿sí? No es muy bonito. Bueno, a mí no me gusta. Quizás a alguna hermana le gusta para cocer frijoles, pero no se me hace bonito este. Es un poco áspero. Y dice Pablo que ese tesoro lo tenemos ¿en qué? ¿En vasos de qué? En vasos de barro, para que la excelencia sea ¿de quién? Sea de Dios y no de nosotros. Y vamos a analizar una historia en la palabra de Dios que en 2 temas ha sido repetida esta historia ya, pero quiero que vayamos nuevamente a Jueces capítulo 7. El libro de Jueces capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón. Aquí nos habla de este hombre que lo conocemos más común por el nombre de Gedeón. Pero su nombre aquí lo menciona que es Jerobbaal. ¿Sabes tú qué significa Jerobbaal? Baal es un dios ajeno, ¿sí? Y conocemos la lucha de Dios contra los Baales. La palabra Baal, traducida directamente esa palabra a nuestro español, o mejor dicho, el significado de Baal en hebreo es la palabra esposo. Cuando Dios dice que el pueblo se iba tras otros Baales, era porque el pueblo se iba tras otro marido, tras otro esposo. Y la Biblia ilustra la relación de la iglesia con Cristo como ¿qué? Como la de un matrimonio, como la del esposo con la esposa. Entonces Baal es otro marido. Y Jerobbaal significa el que contiende contra ese esposo, el que contiende contra el enemigo. Ese es el nombre, Jerobbaal. Entonces aquí tenemos en esta historia que se levantó de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y se dirigieron. Bueno, Gedeón significa leñador, significa guerrero. Aquel que contiende contra dioses ajenos es un guerrero.
Y eso es lo que Dios quiere, que tú seas un guerrero. Y dice, sigue diciendo, y todo el pueblo estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Dice que acamparon junto a la fuente de Arod. Arod, ¿sabes qué significa Arod? Arod significa temblor. ¿Y qué pasa con el ser humano cuando tiene miedo? Tiembla. El pueblo de Israel tenía miedo. Estaba en esa fuente del miedo, en esa fuente del temblor. Ahí estaba ese pueblo. Y estaba ahí, dice que en el más allá del collado de More. El collado de More aproximadamente o está alrededor de la cueva de Endor, y esa cueva la ubicamos porque ahí fue Saúl a consultar a la pitonisa. Ahí en ese lugar donde posteriormente Saúl consultara a la pitonisa, ahí estaba el pueblo de Dios. Pero el versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel. Y Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? El pueblo es que es mucho. Cuando el pueblo de Israel, cuando Dios dice que es mucho, dice ahí la razón cuál es mucho, como para que yo entregue a los madianitas en sus manos, para que no, dice ahí, no se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso Pablo dice que tenemos el tesoro en un vaso de ¿qué? De barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de ¿qué? Y Dios dice, es mucho el pueblo. Y si ellos vencen, van a decir, fue nuestra mano, fue nuestra fuerza, fue nuestro poder. Y Dios dice, no, el pueblo de Israel es mucho, dice ahí. Gedeón, ¿cuántos tenía? Tenía 32,000 hombres. ¿Y saben cuántos tenía el ejército enemigo? Jueces 8:10 dice, obviamente Jueces 8:10 está después de la historia, ¿no? Pero nada más para que veamos cuántos tenía el enemigo. Dice así, la última parte, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. El ejército enemigo era de 135,000 hombres. 100,000 más. Y Dios dice, el pueblo es mucho el pueblo. Dios le dijo que el pueblo era mucho. Y Patriarcas y Profetas menciona que eran esos 120,000. Pero Dios dice, el pueblo es mucho. Dice, no. ¿Y qué sigue diciendo el siguiente texto del capítulo 7, el versículo 3? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. ¿Cuál fue la orden? Si tú tienes miedo, si tú estás temblando, ¿qué tienes que hacer? Regrésate. Ahí estaba la orden. Yo siempre he dicho, si hay una profesión a la cual yo nunca me dedicaría, es ser soldado o policía, porque soy miedoso. Entonces dice ahí, quien tema y se estremezca, retírese. También es la misma orden. ¿Por qué creen que somos tan pocos aquí? Porque hay otros que son miedosos. Y hay otros que no tienen el valor de entregar su vida a Jesús. Así que si estás aquí, posiblemente estás entre esos valientes, pero yo no sé si hay aquí un joven o una señorita que esté temblando o que no esté en ese valle de la decisión y esté en ese juego. Y ayer escuché en la predicación del hermano que aquí hay alguien que es ateo. Y es ateo porque no cree en Dios. Pero escuchaba a unas señoritas allá y yo les decía, los ateos creen que existe Dios, pero no aceptan porque dicen, no creo en Dios. Bueno, y si no crees en Él, ¿para qué lo mencionas? ¿No? Pero está en nosotros esa decisión. Solo mira a tu alrededor.
Dios está en todo lugar, se hace presente por lo que vemos, por lo que Él ha creado. Dios no es las plantas, pero Dios creó las plantas. Pero hay quienes tienen miedo, hay quienes tiemblan y todo esto. Y dice Mateo capítulo 11, versículo 2, que el reino de los cielos se hace ¿qué? Fuerte. ¿Y quién les lo arrebatan? El reino de los cielos es de los valientes, queridos jóvenes. Es de aquellos que se atreven a ser diferentes, aquellos que dan un paso más allá, aquellos que se mantienen firmes ante la verdad, aunque se desplomen los cielos al corazón de la mar. Entonces la orden fue esa, que se retiraran. Y dice, sigue diciendo el versículo, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Aquí hay algo bien interesante. En la batalla espiritual que tú tienes que luchar, en la guerra que al joven le toca batallar, en la guerra que a los adultos les toca pelear, Dios requiere un servicio voluntario. ¿Alguien de ustedes jóvenes se siente obligado a servir a Dios? ¿A alguien de ustedes sus padres los han obligado? Bueno, yo recuerdo que mi mamá me llevaba de las orejas, ¿no? Pero de ahí no pasó a más. Nada más decía ayer mi sobrina, sí, hasta cuando me la jalan me truenan. Pues a mí también me tronaban. Y por eso ahí estaba sentadito. Pero a nadie estamos obligados, ninguno estamos obligados a servir a Dios. Dios requiere un servicio voluntario. Y si alguien ha venido aquí a la fuerza, bueno, el que tiene problemas puede ser él o sus padres, ¿sí? Entonces dijo Dios, bueno, pues el que tenga miedo, de una vez ¿qué? Retírese. Y 22,000 miedosos, imagínate, 22,000 miedosos se retiraron. O sea, más del 50% tenían miedo. ¿Qué estaban haciendo ahí? Simple y sencillamente no iba yo. Yo le dije, yo ser soldado, no lo haría. Entonces la orden fue que los que teman, dice ahí, retírense, y quedaron solamente 10,000. Dice, esta orden también presenta enfáticamente la influencia que puede ser ejercida por un hombre deficiente en fe. Cuando hay alguien dentro del campamento que es deficiente en la fe, también se empieza a desanimar el otro. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que como que los desanimados se huelen entre ellos, o no sé, porque de pronto se juntan. Está un desanimado por allá en el sur y otro en el norte, y van a un congreso y resulta que quién sabe cómo se atraen como si fueran imanes. Y también los jóvenes se atraen. Los que están desanimados se juntan con otros desanimados. Los que tienen un vicio se juntan con otros que tienen el mismo vicio. Y esos hacen un daño. Ahora, yo no estoy diciendo que estés mal si tienes un vicio y hayas venido aquí. No, qué bueno que has venido. Pero tienes que juntarte con aquel o con aquella persona que te va a acercar más a Dios en lugar de alejarte más de Dios. Sigue diciendo, dice, y además el efecto de nuestros pensamientos y sentimientos sobre nuestra propia conducta. Por eso es que Dios requiere un servicio voluntario. Dios no te forza ni te obliga a servirle. Dios quiere un servicio voluntario de cada joven y de cada señorita de los que están aquí. Y Dios no te pide que hagas algo a la fuerza. Entonces esos que estaban ahí con miedo, esos que estaban ahí temblando, se retiraron. Ahora, Deuteronomio 25 al 8, se mencionaba en uno de los temas, el que dio la hermana Lady, cuáles eran las razones para volverse a casa. Decía una de ellas, si tienes una casa nueva, ¿qué haz? Ve y retírate. No vaya a ser que otro la estrene. Si tienes una viña, pues ve y disfruta de ella. Si tienes un compromiso matrimonial, bueno, también tienes que ir. Y si eres miedoso o pusilánime. Y yo quisiera hacerles aquí a los jóvenes, a veces yo me pregunto qué es lo que los detiene. Yo puedo pensar, por ejemplo, en Moisés. Moisés tenía todo para quedarse en Egipto. Tenía palacio,
tenía poder, tenía dinero, tenía un entrenamiento superior. ¿Tenía razones para quedarse? Claro que sí. Y si Moisés se hubiera quedado en Egipto, ahora estaría registrado en la historia como el faraón que no era de Egipto. Y él tenía razones para quedarse. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué los jóvenes, por qué los hermanos de la iglesia se pierden por tan poquito? Sí, no sé si alguien de los jóvenes ya tenga casa nueva, ni los adultos tienen, menos los jóvenes. Como para decir, bueno, es que yo tengo una casa y hay algo que me detiene. No sé quién de los jóvenes tenga ya una viña. Bueno, todos tenemos una allá en el Milagro. Pero no sé quién de los jóvenes tenga ya una viña o un terreno que diga, no, es que yo tengo un terreno ahí que me detiene. ¿Alguien lo tiene? Bueno, habrá quien lo tiene. Ni en herencia. ¿Alguien de ustedes tiene un compromiso matrimonial ya que los pueda detener? Voltean a ver al de al lado. Pues quiero empezarlo, dice. Bueno, si es de la iglesia no hay problema. Pero si tienes un compromiso allá en el mundo, ahí sí es el problema. Eso sí te puede detener. ¿O quién de ustedes es miedoso o miedosa? Hay cosas que pueden detener al joven de acercarse a Dios. Pero yo sigo insistiendo. Las riquezas no pueden ser lo que nos detenga. Porque bueno, yo no sé aquí quién esté rico. Luego mi esposa me regaña y dice, no digas que estás pobre. Pues bueno, hay que ser realistas, ¿no? Pero ahí estaba la orden. Pero esos miedosos que hicieron, se regresaron. Y ahora dice, 1 Samuel 4, versículo 6, algo interesante. Dice así. Bueno, está equivocado, no es ese texto. Hay un texto ahí que dice que Dios salva con muchos o con pocos. ¿Sí? Y regresemos a Jueces, capítulo 7. Y ahora dice el versículo 4 y 5. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Del que yo diga vaya contigo irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga no vaya, el tal no irá. Bueno, creo que todos los que estamos aquí no nos detiene una casa, no nos detiene una viña, no nos detiene un matrimonio, bueno, al menos eso es lo que creemos, o no nos detiene una pareja del mundo. Y si eso te detiene, bueno, es tiempo de que te detengas tú y pienses hacia dónde te va a llevar eso. Pero Dios dijo, aún es mucho el pueblo. ¿Cuántos quedaban? Quedaban, ¿cuántos? 10,000 quedaban, no me hagan dudar porque dijeron 22,000. Quedaban 10,000 y Dios dijo que aún es mucho, llévalos a las aguas. ¿Y qué dijo Dios? Ahí te los ¿qué? Y en la Biblia proféticamente, ¿qué significan las aguas? A ver, denme la cita. Samuel 14:6 es el de... Samuel 14:6, que Dios, a ver cómo dice. Dice, entonces Jonatán dijo a su joven escudero, ven, crucémonos hacia el destacamento de estos incircuncisos. Tal vez Yahvé nos ayude, porque nada le impide a Yahvé librar con muchos o con pocos. Ok, gracias. Nada le impide a Jehová librar con muchos o con pocos. Y la prueba ahora es, llévalos a las aguas. ¿Dónde está la cita de que las aguas son gentes? 17:15. Apocalipsis 17:15. Llévalos a las aguas. ¿Y cuál fue la prueba? Todos la conocemos así. Dice, y entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Ahí estaba la división. Si alguien se agachaba tanto a tal grado de llegar al piso y tomar o lamer con su lengua como lame el perro, lo iba a poner de un lado. Pero si había alguien que se ponía de rodillas y se llevaba el agua a la boca, iba a estar del otro lado. Ahí estaba la prueba. ¿Y qué representa esto? La Biblia nos enseña que las aguas representan a la gente. Y nosotros vivimos en medio de la gente. Vamos a la escuela, vamos al trabajo, donde hay personas que no son de la fe. El problema o la diferencia está en cuál es tu relación con esas personas.
¿Cuál es la relación que tú tienes con esas personas? Y la sierva del Señor dice, los que ponen su afecto en los tesoros u honores mundanales no participarán activamente en la batalla. Cuando tú, querido joven, pones tu afecto, pones tu interés en el mundo, cuando la gente te atrae, cuando la relación que tú tienes es mayormente allá en el mundo, no participarás de la batalla. Cuando nosotros nos agachamos y nos juntamos ahí con la gente, a tal grado que lamemos como lame el perro el agua, a tal grado que tenemos esa relación estrecha con el mundo, la batalla ya la estamos perdiendo sin ni siquiera pelear. Ese es el problema de los jóvenes. Ese es el problema de las personas. ¿Por qué nos vamos al mundo? ¿Por qué nos retiramos? Alguien me preguntaba, el hermano Juan me preguntaba, ¿cuál es mi deporte que yo practicaba? Le digo, bueno, pues ninguno. Siempre me la pasaba en la casa, no me dejaban salir. De ahí me tenían. Y jugaba ahí con la pelota contra la pared era mi equipo y casi siempre me ganaba. Entonces, el detalle son las relaciones que tengamos con el mundo. ¿De qué manera? No podemos meternos en una burbuja. Yo quisiera a mi hija tenerla en una burbuja, pero ella tiene que tener contacto. Pero el detalle es, ¿qué va a pasar con esa relación que tú tienes? ¿Cómo está tu relación con el agua del mundo? ¿Cómo está tu relación con las personas del mundo? A los que son padres de familia, sus hijos, ¿cómo están sus amistades? ¿Conocen a los amigos de sus hijos? ¿Conocen a los compañeros? ¿O tú, esposa, conoces a los amigos con quien se junta tu esposo? ¿O tú, marido, conoces las relaciones que tiene tu esposa? Ahí está el problema del mundo en la actualidad. Dice, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. 300 hombres. El número 300 me causa curiosidad, porque 300 años caminó no con Dios y 300 codos era la medida del arca. Y con esos 300... Por eso dice que a Dios salva con muchos o con qué? O con pocos. ¿Sí? Aquellos que tienen contacto con el mundo, aquellos que tienen esa relación con el mundo, no pueden ser soldados de Jesús. Y no podemos apartarnos del mundo. Cristo mismo oró, no te ruego que los quites del mundo, sino los apartes del mal. Eso era el deseo de Jesús. Y esa gente tenía ese contacto con el mundo. Ahora el versículo 7 y 8 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, dice el versículo 8, y sus trompetas, envió a los israelitas a cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. 300 hombres. ¿Cuáles son las características de un buen soldado? Leo un comentario de Elena G. de White que está en una revista. Dice así: el verdadero carácter cristiano resalta la unidad de propósito. ¿Cuál es tu propósito, querido joven? Si tú tienes una unidad de propósito, si tú tienes un objetivo definido hacia dónde ir, eres un buen soldado. Sigue diciendo, una determinación indomable. ¿Qué quiere decir indomable? Que cuando
tú pones un deseo de servir a Dios, no hay nada que puede dominarte hacia otro lado. Tú tienes el objetivo, tú tienes el propósito y tu determinación debe ser de esa manera. Si tú has decidido servir a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, tiene que ser así. No hay nada que detenga. Yo escuchaba por ahí que hay aquí una jovencita que viene sin sus padres o que sus padres no son de la iglesia. ¿Habrá algún joven más jóvenes así? Que solo vengan solos, o sea, que sus padres no sean de la fe. ¿No? Por ahí me dijeron de alguien. Bueno, realmente admiro a esos jóvenes que vienen sin sus padres, pero me entristecen los padres que vienen sin sus hijos. Es de aplaudir si hay un joven o una señorita viene solo. Pero de que un padre venga sin sus hijos es preocupante. Pero bueno, yo no tengo por qué juzgarlos. Ustedes me juzgarán a mí cuando mi hija crezca. Ese será el termómetro de mí como padre. Entonces quedaron esos hombres. Pero aún Gedeón estaba preocupado. Pero esos soldados, dice ahí, no se conforman con nada que no sea menor que la norma bíblica. Otra característica de un buen soldado es que no se conforma con nada que no sea menor que la norma bíblica. Y entonces cae la noche y Gedeón tenía una preocupación. ¿Cómo voy a salvar con 300 hombres? Y Gedeón fue al campo enemigo junto con uno de sus siervos llamado Fura. Y fue al campo enemigo. Y mientras estaba en el campo enemigo, dos hombres platicaban y uno le decía a otro: he tenido un sueño que venía un pan muy grande y arrasaba el campamento. Y el compañero de aquel hombre decía: esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón. Y Gedeón regresó contento y alegre hacia su tienda, sabiendo que tenía la seguridad de la victoria. Qué dicha es saber que tú vas a pelear o vas a una batalla y tienes la seguridad de que vas a ganar. Quizás algunos de ustedes, cuando están en la escuela, tienen algún examen o algún torneo. Muchos, si te preparaste, tienen la seguridad de ¿qué? De que vas a ganar. Y cuando tienes esa seguridad, ¿qué pasa? Pues vas con más alegría y dices: bueno, no hay problema, lo tengo todo seguro. Y así iba Gedeón con esa seguridad de que iba a ganar la batalla. Y el versículo 15 dice: y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dice ahí la palabra de Dios. Y repartiendo, el 16, los 300 hombres en 3 escuadrones. Gedeón tenía 300 hombres. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Los repartió en cuántos escuadrones? En 3 escuadrones. Patriarcas y Profetas, página 534, dice que ese plan de ataque lo recibió de Dios. No se le ocurrió: son 300, 500. No. Fue de parte de Dios ese plan de ataque. Dividir el escuadrón en 3. También nosotros estamos divididos en 3. Somos tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. Y esos 3 escuadrones de Gedeón, si uno se perdía, los demás también ¿qué? También perdían. Pero si los 3 ganaban, si los 3 vencían, la batalla iba a ser más fácil de ganar. Así también, querido joven, tú también eres tripartita. Pero si tu mente está en otro lado, tu cuerpo no puede vencer. ¿Sí? Si tú ejercitas tu cuerpo, pero descuidas tu mente, tampoco puedes vencer.
tenemos esa lucha, esa batalla. Pero no solamente fue esto, sigue diciendo el 16, y dio a todos ellos trompetas, y en sus manos, dice ahí que les dio, ¿qué cosa? Cántaros vacíos. Dice que les dio una trompeta a cada quien y a cada uno de ellos les dio un cántaro vacío. ¿Y para qué sirve un cántaro vacío? ¿Sabían ustedes algo? ¿Sabían ustedes que en la Biblia, o mejor dicho, en la tradición judía, los hombres no llevaban cántaros? Solamente las mujeres llevaban los cántaros. Solamente la mujer en el pueblo, en la tradición judía, iba por agua con un cántaro. Solamente hay un hombre en la Biblia que llevaba un cántaro con agua. Fue cuando Jesús le dio de señal, ¿dónde pues vamos a preparar la Pascua? ¿Y qué les dijo? Donde vieran un hombre con un cántaro, que lo siguieran, y ahí va a ser ese lugar. Ese hombre del cántaro representa a Jesús. Bueno, no es el tema. Entonces le dio, dice que cántaros vacíos, y dice trompetas, y teas ardiendo dentro de los cántaros. Ese era el arma el cual le iba a llevar. Una noticia que me causó mucha risa y curiosidad. Bueno, cualquier enemigo dirá, ay, ¿qué van a hacer con cántaros y teas adentro? ¿No? Cualquiera se reiría, que lo vamos a aventar los cántaros a la cabeza o cómo va a ser. Recuerdo que en el estado de Veracruz, donde ahora vivimos, en Jalapa, Veracruz, hubo problemas ahora en las elecciones políticas y el gobernador, que por cierto ya perdió, que bueno, que ya va a salir, hubo un municipio gobernado por otro partido político que se opuso a apoyar al candidato para gobernador que era el hijo del gobernador. O sea que el gobernador lanza a su hijo como candidato para gobernador y hubo un municipio que no lo apoyó. ¿Y saben qué hizo el gobernador? El gobernador del estado desarmó a su ejército, a la policía municipal de ese municipio, el cual se había opuesto a él. Y a manera de protesta, el presidente municipal compró resorteras y en un acto ceremonial, en un acto, vamos, así con, pues, todo su ejército ahí, todos sus policías, les entregó una resortera a cada uno, en un acto de protesta contra lo que había hecho el gobernador. Bueno, a mí me causó risa eso, bueno, los policías con resorteras, ¿no? Ahora, también causará risa, pues ver a un ejército, para empezar, de 300 contra 120,000, y todos los hombres, ya imagino, cargando ese cántaro y esa tea ardiendo de ellos. ¿Cómo va a ser? Mira, vas con tu cántaro, ¿no? ¿Que vas a echarnos agua o cómo va a ser el asunto? Entonces, eso fue el arma que llevaba ese ejército tan pequeño de 300. Ahí estaba eso, lo que tenían que hacer. Y dice el versículo 17, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis todos como yo hago. Ahí estaba otro problema. Vamos a imaginar que tú eres de ese ejército, tú eres de esos 300, y tú tienes tu cántaro y tienes una tea encendida, pero tampoco sabes qué hacer con él. La orden, ¿cuál fue? Hagan lo que yo, ¿qué? Lo que yo hago. Así que ahora imagínate a ti cargando tu cántaro, pues ahora ¿qué vamos a hacer con el cántaro? ¿Y qué voy a hacer con la tea? La orden era, haz lo que yo hago. Y esa es la orden que Dios te da también a ti, que hagas lo que Jesús hizo. Y nosotros podemos decir, ¿pero qué vamos a hacer con un cántaro? Pero Pablo dice que tenemos este tesoro de la juventud, ¿en qué? En un recipiente de barro. Y ahí está. Pero el secreto para que tú puedas triunfar es hacer lo que Jesús dice que hagas, no hacer lo que yo quiera hacer. Y aunque el cántaro es insignificante, lo que importa es eso que está ahí adentro del cántaro. El cántaro puede servir para mucho, pero no lo voy a usar para lo que yo lo quiera usar. Como le dije, cualquiera diría, bueno, ponemos los frijoles ahí. Otro lo podría usar de florero, otro lo podría usar de maceta, otro lo podría usar para agua, otro pues para adorno ahí en la pared.
Pero la orden es que no vas a hacer con el cántaro lo que tú quieras hacer, sino vas a hacer lo que el capitán del ejército haga. Y esa fue la orden. Hagan lo que yo hago. Así es, así que lo dividió en 3 escuadrones, les dio una trompeta y también nosotros tenemos una trompeta que es anunciar el evangelio y también tenemos ese cántaro. Y vamos a 2 de Corintios 4, versículos 16 al 18. ¿Por qué la Biblia nos ilustra que tenemos el tesoro en un cántaro de barro? 2 de Corintios 4, 16 al 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos, aunque este vuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. ¿Saben cuál es el problema que enfrenta la juventud? Cada uno de ustedes son un cántaro, pero siempre queremos adornar el cántaro, ¿no? Le voy a poner rímel. Lo voy a depilar un poquito. Voy a ponerme unos pantalones bien pegaditos. Siempre queremos adornar nuestro cántaro. ¿O no? ¿Por qué no me enchino tantito las pestañas? ¿O no? Pero sigue siendo un cántaro ¿de qué? De barro. Por más que yo pintara este cántaro, la pintura o todo el adorno exterior, y ya me están saliendo canas, y si me pongo henna, total es natural, ¿o no? Pero sigue siendo de barro. Y lo que ve Dios no es lo que está afuera, sino lo que está ¿dónde? Lo que está adentro. Ese es el problema. Por eso dice ahí Pablo que nuestro hombre exterior se va ¿qué? Se va desgastando. Y decía por ahí ya después de los 30, pues ya estás del otro lado. Y sí, nuestro exterior se desgasta. Esto físico se termina. Y recuerdo en un seminario juvenil le pregunté a un joven en qué se fijaba en las mujeres. Y dice, en su hermosa carita. Sí, pero esa hermosa carita se desgasta. No dura toda la vida. Pero dice Pablo al 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria. La belleza es la que está adentro, que lo que está afuera. Y esta leve tribulación, o lo que pases, lo que padeces, lo que sufres, lo que va a hacer es mejorar tu exterior y no tu interior y no lo exterior. Dice el 18, no mirando las cosas que se ven. Y a veces nosotros ¿en qué nos fijamos? ¿En qué? En lo que se ve. Por eso dice, cualquiera que tenga miedo, que tenga una casa, que tenga un terreno, que tenga dinero, ¿qué hay que hacer? Eso se ve. Pero dice Pablo, lo que no se ve, ¿sí lo escuchan? Eso que no se ve, dice Pablo, es lo mejor que hay en este cántaro. Y a veces nos preocupamos más por lo que se ve y cuidamos de adornar nuestros cuerpos mortales. Y a veces adornamos todo aquello o queremos vernos bien, pero ¿cómo nos vemos? ¿O cómo nos ve Dios? ¿Cómo adornas tu vida espiritual, querido joven? ¿Qué hay dentro de ese cántaro que eres tú? ¿Estará Jesús ahí? ¿O estará el mundo? ¿O un pedacito Jesús y otro pedacito el mundo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está ese tesoro que lleva dentro de ti? Por eso debemos de pensar cómo estamos llevando nuestra vida, querido joven. El versículo 21 de Jueces 7 dice así: y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto y en derredor del campamento. Tenemos que estar firmes. Pero ¿qué fue lo que hicieron? El versículo
19 dice. El 18. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por la espada de Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, y cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? No sé cómo hayan roto ese cántaro. No sé cómo, pero en ese cántaro había algo adentro. ¿Qué era lo que había ahí? Había una ¿qué? Una antorcha. ¿Y qué significa esa antorcha? ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois ¿qué? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo está ese tesoro que está dentro de ti? Ese cántaro, lo exterior, se rompe. Es de tierra. Nosotros somos ese cántaro, somos de polvo, somos de barro. Pero nunca puede existir un cántaro si no llega el alfarero y lo forma. Pero no importa el cántaro, no importa el aspecto físico, no importa la belleza, eso se acaba. Lo que importa es lo que está dentro de esos cántaros. ¿Y cuál fue la orden? Dice los 3, dice el 20. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y por Gedeón. El único éxito seguro es estar del lado de ¿quién? Del que lucha. Gedeón significa luchador. Estar al lado de Jehová. Si tú estás en medio, si tú estás del otro lado, tienes la batalla perdida. Manuscrito 140 de 1901 dice: Satanás está trabajando con todo su poder infernal para apagar esa luz que debiera arder brillantemente. Satanás quiere apagar la luz que puso dentro de ti y está luchándolo. Quizás las amistades, el trabajo, la escuela, el novio, la novia, un vicio secreto, el celular, el internet, los juegos. Yo no sé qué está apagando esa luz que llevas tú dentro. Y es lo que quiere hacer Satanás. Dice, apagar esa luz que debiera arder brillantemente en el alma y refulgir en buenas obras. El santo aceite como oro y su brillante luz que el Señor ha encendido en las cámaras del alma alumbra el mundo mediante buenas obras. Dios quiere alumbrar el mundo contigo y debemos aferrarnos a todo aquello que Dios declara que es la verdad, aunque todo el mundo se disponga a combatirlo. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 4:12? Ninguno tenga en poco tu juventud. Porque eso que está ahí roto, eso no vale. Pero lo que vale es lo que llevas dentro. Y si dentro de ti está Jesús, y si en tu corazón llevas a Jesús, vales mucho. Y si no lo llevas todavía, también vales mucho. Porque Dios quiere entrar a tu corazón. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué es lo que tiene que hacer el joven? Dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a lo oculto. Hay cámaras secretas a donde tú has ido sin duda. ¿Qué es lo que haces a escondidas cuando no te ve papá y mamá? Y Pablo dice que hay que renunciar ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de nuestro Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo Señor, como Señor, y a nosotros como nuestros siervos, por amor de Jesús. Querido joven, Dios quiere, gracias, que renunciemos a eso oculto. ¿Habrá alguien aquí que tenga luchas, que tenga dificultades? Yo les empecé a contar una historia el jueves de aquel joven que se juntó con ese dragón. Cuando el dragón destruyó la aldea, todos los aldeanos, cuando vieron a ese joven, dijeron, él estaba con el dragón. Y hay muchos jóvenes que están con el dragón. Hay muchos jóvenes que están sufriendo porque el dragón los ha atrapado en sus garras. Porque el dragón está airado contra la iglesia de Dios. El joven llegó a casa, al palacio, y todos sabían que él estaba con el dragón. El padre de ese joven hizo una pregunta a todos sus príncipes. ¿Quién más ha estado con el dragón? Y nadie se atrevía a contestar. Pero ese joven que ahora estaba enfermo, contagiado por ese dragón, empezó a caminar hacia su padre. Agachando la cabeza, dijo, Padre, yo he estado con el dragón. El rey se acercó al príncipe y lo abrazó. Y le dijo, la única manera de que tú seas sanado es de que te quedes en casa. Querido joven, si tú has sido picado por el dragón, si tú has sido herido por Satanás, recuerda que eso exterior se rompe, se desgasta. Si Satanás ha ganado batallas en tu vida, la única seguridad es venir a los pies de Jesús. Que renuncies eso oculto a eso vergonzoso. Y yo quiero invitar aquí a los jóvenes valientes, a aquellos que quieran renunciar a eso oculto, a aquellos que quieran que oremos por ellos para que la batalla no la pierdan. ¿Alguien quiere ponerse de pie? Pasen enfrente. Hay muchas batallas que tenemos que ganar. Hay muchas batallas que peleamos. Y yo no conozco tu vida. Yo no conozco tus batallas. Yo no conozco qué es lo que tú sufres, qué es lo que hay en tu corazón. No lo conocemos. Pero de que hay batallas, yo sé que hay batallas. Y aquí está el tesoro del pueblo de Dios. Aquí está el tesoro por el cual el mismo Satanás está luchando. Porque no estoy tan grande, pero también tuve su edad. Y hay tantas cosas que Satanás pone para tentar a los jóvenes. Pero Dios pide que renunciemos a lo oculto y a lo vergonzoso. Y si tú sientes que no puedes, si has sido picado por el dragón, solo Cristo puede hacer esa obra en ti. Han pasado los jóvenes valientes, pero ahora quiero invitar a los adultos valientes. Aquellos que también han sido picados por el dragón. Si hay algún hermano o hermana adulta que quiera ponerse de pie, o si hay alguien que quiera que oremos por él porque quiere entregar su vida a Jesús, quiero invitar también a los adultos. ¿Habrá algún hermano adulto que quiera
que haya sido picado? Amén. Puede pasar de este lado. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por él? Pásale. Dios nos ama y desea transformar nuestra vida y desea que le busquemos y que acudamos a él de todo corazón. El mundo ofrece todo, pero solamente con Cristo tú puedes ser vencedor. Y ese tesoro que está dentro de ti, que es esa luz, es lo que más vale. Hay un gran tesoro en la Unión Mexicana. Son más de 700 jóvenes que hay en toda la Unión Mexicana. Y ese es el tesoro por el cual Satanás está luchando. Pero Jesús ha ganado esa batalla en ti. Vamos a hacer una oración. Voy a pedirle al pastor que haga una oración. Pero si hay algún hermano, algún otro joven o algún adulto que quiera que oremos por él, que sienta la necesidad de Jesús, que quiera recibir a Jesús en su corazón, póngase de pie y pasa acá enfrente, hermano. Pasen. Que Dios quiera hacer una obra en su corazón.